ecuaciones diferenciales. Ok. Tenía M ecuaciones diferenciales en Cn. Y había dado dos condiciones. Esto sí lo escucharon, ¿verdad? Sí. Esas condiciones las había dado. Y esas condiciones, aquí hay lo que quiere decir una sola ecuación, la matriz diagonal de orden 4 con valores propios lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, ¿verdad? El politopo convexo es un cuadrado y la condición de Siegel es que 0 está dentro de este cuadrado y la condición de hipervelocidad de Abel es que 0 no está en ninguna de las diagonales. Exactamente como la figura. ¿Sí se oye bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, ahora lo que claramente cuando tengo m ecuaciones diferenciales que conmutan en Cn, siempre la condición, ya no la vuelvo a repetir, n mayor que 2m, tengo una foliación, pero en general las hojas son de diferente dimensión. Por ejemplo, el 0 es de dimensión 0. Todas las demás, los ejes coordenados son soluciones, porque la matriz es diagonal, son de dimensión 1 y son copias de C estrella. Y luego hay de diferente dimensión, pero la dimensión genérica es M. Y aquí estaba yo dando cómo se ve la acción explícita, porque afortunadamente sabemos cómo resolver ecuaciones diferenciales lineales a través de la exponencial, y aquí lo tengo en forma, ¿no? Bueno, entonces yo aquí dije que puedo proyectivizar la acción, en lugar de ver la acción en Cn, veo la acción en el espacio de rectas, ¿verdad? Aquí dígalo con mímica, en el espacio de rectas que pasa por 0, eso quiere decir que actúa en el hiperplano al infinito, y entonces esto lo puedo pensar como una foliación singular en Pn-1. Y va a haber un abierto, que de hecho va a ser el complemento de una colección de subespacios, donde todas las hojas tienen dimensión m, y cuyo espacio cociente, el espacio de hojas, es Hausdorff. Y luego hay un teorema de Hefflinger maravilloso que va a decir que este espacio es una variedad compleja. Entonces, continuamos ya con esto. Creo que con esto hice una síntesis de lo que me salté. Entonces, la foliación es degenerada, ya lo dije aquí así. Entonces, había la dicotomía de las hojas. La hoja es de tipo Poincaré, se acumula en 0, y este tipo de Siegel si no. ¿Esto lo habían visto? ¿Esto lo vieron cuando lo puse o no? Este es su simbólico. Sí. Esta es una foliación en C2. Tengo hojas que no se acercan a 0. Y por ejemplo, aquí los ejes coordenados se acumulan en 0, son hojas de Poincaré. Y hay otras que no, que están lejos de 0. Aquí este ejemplo de todas las hojas de Poincaré. Y ahora con esto voy a definir una cosa interesante, que es una colección de subespacios. Entonces, para cada Z, un vector de Cn, consideramos el conjunto de índices cuyas coordenadas no se anulan. Y entonces el conjunto de los S, tales que pasa esto es técnico, no se preocupe. Lo que va a querer decir esto es que hay una colección de subespacios de diferente dimensión. Estos subespacios subespacios lineales de Cn, están contenidos en los hiperplanos coordenados. Los hiperplanos coordenados de Z1 igual, de la ecuación Z1 igual 0, Z2 0, son hiperplanos. Y aquí el abierto es el conjunto de puntos que satisfacen esta condición. Considera el conjunto de todos los puntos de Cn diferentes de 0, le quito el 0, que satisfacen esta ecuación. Aquí observe que lambda es una matriz diagonal. Y por lo tanto, esta ecuación es una serie de ecuaciones. Y obviamente son ecuaciones cuadráticas. Si la coordenada zi le escribo como xi más iyi, en términos reales, es la intersección de m ecuaciones cuadráticas. Y me gustaría que estas n ecuaciones cuadráticas se intersectaran transversalmente para obtener una variedad. Entonces, esta ecuación la puedo proyectivizar porque es homogénea. Entonces, aquí voy a considerar n, es la proyectivización de t, es el conjunto de todos estos brackets aquí, cuadrados, are projective coordinates, coordenadas proyectivas, Z0 hasta Zn, el conjunto de todos los puntos de Zn que satisfacen esta condición, donde Zs tiene coordenadas proyectivas Z1 hasta Zn. Entonces,
Estas son ecuaciones reales en CN. Y se puede ver que la unión de las hojas de Siegel, las hojas que no se acumulan en cero, es un abierto, en el caso afín, es un abierto de CN, que a CN le quitamos E, donde es un conjunto analítico cuyas componentes corresponden a subespacios de CN, donde algunas coordenadas se anulan. Entonces le quito a CN unos ciertos subespacios y lo que queda está foliado con hojas de dimensión M, bellísimamente, y lo que va a ser importante es que este conjunto de hojas va a admitir una variedad transversal. Entonces el espacio de hojas restringido a S le llamamos M, se identifica con T. De hecho, esta transversal tiene como ecuación esta intersección. Esta es una ecuación homogénea. Son n intersecciones de cuádricas. Si intersecan es cero y por lo tanto es un cono. Esto es invariante por multiplicación por un número complejo. Entonces es un cono complejo en Cn. Es un cono complejo en Cn que tiene la bellísima propiedad de que va a intersectar cada hoja de Siegel en exactamente un punto y por lo tanto el espacio de hojas es exactamente esta variedad que son intersecciones de cónicas, quitando el cero. Y claro, me van a decir, sí, pero esta variedad compleja que vas a obtener es no compacta. Pero si la proyectivizo, ya que es una unión de rectas, voy a tener de esta manera una variedad compacta compleja. Y entonces quiere decir que voy a tener simplemente con configuraciones de politopos una infinidad de variedades nuevas que van a generalizar, como vamos a ver, las famosas variedades no Keller de Hopf, Calabi y Ekman, que son los que se acuerdan de variedad compleja, los primeros ejemplos de variedades compactas complejas que no son Keller, porque su segundo grupo de cohomología se anula. Entonces, por lo pronto, aquí tenemos esta cosa que así. Entonces, un momento. Entonces, aquí vemos que las hojas de Siegel son estas. Y lo que yo les había dicho es que como S contiene a C estrella N, S es denso. Entonces, hay un conjunto denso del espacio afín Cn que es el complemento de configuraciones donde algunas coordenadas se anulan. Y este abierto está foliado por hojas de dimensión M. Todas, cada una de ellas tiene un punto a distancia mínima al origen. Y el conjunto de puntos a distancia mínima les da esta variedad tau, que tenía antes T mayúscula, T cursiva, que es una tercera. Entonces, usando, por ejemplo, multiplicadores de Lagrange, uno ve que un punto está a distancia mínima al origen, satisface esta ecuación. Porque una hoja está a distancia mínima al origen cuando su radio vector de 0 al punto es perpendicular a la superficie. Y esto pasa cuando ocurre esto. Y lo interesante es que la condición de hipervelocidad de Abel implica que el sistema de ecuación de cuadras que definía Taylor, que tienen rango máximo, entonces estas cuádricas se intersecan transversalmente y da una variedad. Entonces, de esta manera tengo una variedad que tiene la propiedad de que es un cono complejo. Si un punto, mi conexión está... ¿Me oyen? ¿Me oyen? Bueno. Sí. ¿Se fue la luz? No, está bueno, todo entonces, en orden, profesor. Bueno, ok. Bueno, entonces aquí tengo esta cosa aquí así. Y entonces lo que tengo es este conjunto. Tengo una proyección, la proyección canónica de Cn menos origen al proyectivo es una fibración C estrella. Bueno, entonces para entender cómo es la variedad de hojas, para entender un cono complejo, lo que sabemos es que la mejor manera de verlo, un cono con vértice en el origen complejo, quiere decir que si hay un punto, toda la recta compleja que pasa por ese punto está ahí. ¿Verdad? Conos reales cuando la recta real pasa aquí. Entonces, para entender esto, la mejor manera es ver su intersección, esta variedad lisa, si se satisface la condición
de hiperbolicidad débil, y este cono interseca la esfera unitaria S2n-1 en una variedad, la intersecta transversalmente, porque las rectas son transversales, en una variedad de codimensión algo en la esfera. Y está fibrada por círculos, porque cada recta compleja intersecta esta esfera unitaria en un círculo, y entonces tengo de esta manera esta variedad. Es el conjunto de toda la Z a la N, que satisfacen estas ecuaciones, estas N ecuaciones cuadráticas, y que están en la esfera unitaria. Esta es la ecuación de la esfera unitaria y esta es la ecuación de N cuádricas. Yo podía desde este momento hacer lo que todo el trabajo, mucho del trabajo de ahora, los últimos trabajos de conectando con el CIMBESTAB, que fue mi primer lugar de trabajo. Los últimos trabajos del profesor Samuel Gittler fueron en colaboración con, entre otros muchos, colaboración con Santiago López de Medrano, y un artículo bellísimo en el Geometry and Topology con Santiago, se llama Intersection of Quadrics. Pues esto es a la que se refiere mi título: intersección de cuádricas, politopos convexos, variedades complejas. Todo empieza a aparecer ahora. Ya estoy hablando de variedades complejas, de intersección de cuádricas, politopos. Bueno, todos los trabajos de Gittler y Santiago López de Medrano es encontrar la topología de M1, y maravilla de maravillas, M1 tiene una topología riquísima. Es suma conexa de productos de variedades, de esferas impares. Es todo un trabajo que es lo que hace el último trabajo de Samuel Gittler. Bueno, momento, no sé qué pasa, bueno. Bueno, aquí tengo esta. Ese es el conjunto de puntos. Otra caracterización, lo mismo que había dicho, el conjunto de puntos que no se acumulan en cero. Y lo que es interesante es que el espacio de hojas de Siegel es este abierto, que les dije que es Cn menos una unión de subespacios. Tiene el tipo de homotopía, que es esta intersección del cono con la esfera unitaria, que le llamé M1. Para entender un cono, converse en el origen, la mejor manera, si es un cono no singular, con la única singular es cero, la mejor manera de entenderlo es intersectarlo con la esfera, porque después propagamos con las rectas y entendemos todo. Y lo que es interesante es que son matrices, tengo ecuaciones que conmutan, y las matrices son diagonales, entonces la acción de C estrella conmuta, y entonces por eso es por lo que tengo una acción dada por mis ecuaciones lineales, una acción de Cm, pero esta acción conmuta con la acción escalar. La acción escalar, no sé, y esta conmuta. Bueno, aquí hay algo interesante, que es lo que ya les dije, y es este lema que se debe a André Hefliger. Si tengo una variedad compleja de dimensión mayor o igual que 2, y F es una foliación holomorfa de codimensión compleja M mayor que 1, si tengo una variedad que interseca transversalmente, entonces esta variedad hay. Creo que algo que podemos entender, si tomo el Cn menos 0 y tomo la foliación que consiste en las rectas que pasan por el origen y le quito el 0, el espacio de hojas es exactamente la definición del proyectivo. Y aquí es algo parecido, ¿verdad? Entonces, esto es. Entonces, bueno, entonces aquí, con esta manera, obtengo una infinidad de nuevos ejemplos de variedades compactas complejas. Para cada politopo que tenga la propiedad que cero está en el interior, pero no está en ninguna de las caras, o sea, para cada configuración de m vectores en Cn, tengo una variedad compleja.
Y estas variedades complejas puedo hablar de su espacio de información, espacio de Kuranishi, Spencer, porque se me ocurriría a mí mover el politopo y ver cómo cambia la variedad compleja. Bueno, me entran miles de cosas. Y, por ejemplo, una objeción podría decir, sí, pero estás obteniendo poquísimas variedades complejas. Pero resulta que Bogomolov ha conjeturado que toda variedad compacta compleja se obtiene por este proceso que yo digo. Yo me acuerdo que estaba deprimido por esa razón. Esto lo tuve con Santiago, en colaboración con Santiago López de Medrano, y un poco era eso, son pocas las variedades que encontramos, y resulta que Pierre de Mailly cree que debe ser cierto esto. Toda variedad, entonces, toda variedad compleja, algebraica, no algebraica, Keller, no Keller, para toda variedad compleja se conjetura que hay una foliación con singularidades en CPN, tal que las hojas no singulan un abierto y hay una transversal de la codimensión apropiada que es su variedad compleja. Entonces, interesante. Bueno, vamos a ver ejemplos porque ya hablé mucho. Bueno, de todos los politopos, el más bueno de todos es, sin lugar a dudas, el simplejo. Entonces me encuentro en C2M más 1 y allí tengo el simplejo de dimensión M. Me pregunto, ¿qué pasa con el simplejo? Resulta que el simplejo no tiene caras interiores. Entonces basta pedir que el origen esté en el interior. Entonces, cada vez que tenga yo esta configuración, lo que tengo es una variedad compleja. Para cada simplejo de dimensión máxima en C2M más 1, o sea, R 4M más 2, tengo una variedad. Resulta que maravilla de maravillas, lo que obtengo es un toro complejo. Es decir, Cn dividido por una retícula de rango 2n. En particular, si tomo m igual a 1, tengo C3. Entonces, en C3 tengo un triángulo. Entonces, para cada triángulo que tenga cero en su interior, lo que tengo es una curva elíptica. Y todas las curvas elípticas, que es esta observación, toda curva elíptica, de hecho aquí todo toro complejo, las jacobianas, las no jacobianas, las abelianas, no abelianas, todas están incluidas en este ejemplo. Entonces corresponden exactamente a simplejos CN. Me acuerdo que un día cuando estaba haciendo, llegó Santiago López de Medrano y me dice, Siegel equals Siegel. ¿Qué? Siegel equals Siegel. What do you mean Siegel equals Siegel? Bueno, lo que quería decir es que el espacio de Siegel, el espacio superior de Siegel, de matrices de cierto tipo, parte positiva, positiva definida, etcétera, es que parametriza los toros complejos, coincide con el espacio de estos politopos. Contamos parámetros y sí. Entonces, muy interesante. Entonces, sí que por lo pronto todo complejo aparece así. En particular, si tomo C3 y tomo una ecuación diagonal, lambda 1, lambda 2, lambda 3, donde lambda 1, lambda 2, lambda 3 es un triángulo que contiene a cero una curva elíptica. Y si muevo lambda 1, lambda, si muevo los vértices del triángulo, cambia el módulo de la curva elíptica. Y entonces es fácil conectar el módulo de la curva, el tau famoso de la curva elíptica en el plano superior con esto. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa. ¿Se oye bien lo que estoy diciendo? Porque dice que estoy inestable. ¿Sí se oye? ¿Me oyes? Sí se oye muy bien. Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a tomar este caso aquí. Es el politopo convexo. No pedí yo que todos los vértices fueran diferentes. Puede haber multiplicidad. No hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, puedo tomar una sola ecuación. Entonces me encuentro en un politopo en C y tengo un triángulo, pero con dos vértices, con peso M1, M2 y un simple. ¿Sí? Eso está permitido. ¿Verdad? Se puede haber multiplicidad en lambda. Entonces, la matriz es lambda y aquí lo tengo.
lambda 1 vale 1, lambda 2 vale i, entonces un triángulo con vértice en 1 y en i, y los otros todos son igualitos y son iguales a este. Y entonces lo que se obtiene, lo que voy a obtener aquí, va a ser todas las variedades de Hopf. Son obtenidas así, con esas configuraciones. Y luego, de hecho, con otras configuraciones, con otras multiplicidades, puedo obtener todas las variedades de Calabi-Ekman. ¿Se acuerdan que un teorema fabuloso de Calabi-Ekman dice que el producto de dos esferas impares, que por lo tanto tiene dimensión par, es una variedad compleja, no Keller, y son los primeros contraejemplos de variedades de no Keller? Bueno, pues todas las variedades de Calabi-Ekman están incluidas. Todas las variedades de Hopf, todos los completos, ya se empieza a ver que no es tan vacío como al principio pensaba yo, ¿no? O pensábamos Santiago y yo. Y luego resulta que este capítulo es interesante, pero resulta que aunque estas variedades no son Keller, no son algebraicas, no son nada, algunas veces con una condición de racionalidad de la configuración de vectores, estas variedades fibran sobre variedades tóricas con fibra un toro complejo. Acuérdense que la variedad de Calabi-Ekman consistía en el producto de dos esferas impares con una estructura compleja de tal suerte que se proyecta un producto de proyectivos con fibra una curva elíptica. Entonces son fibrados con curva elíptica sobre una variedad buenísima que es producto de proyectivos. Entonces, aunque la variedad de Calabi-Ekman no es Keller, no es algebraica, no es nada, ciertas de ellas tienen cocientes que son variedades padrísimas. Entonces, la condición de racionalidad va a ser esa condición. Tomamos una configuración admisible, es decir, cero está en el politopo convexo generado por ellos y no pasa por ninguna arcada, y consideramos este sistema de ecuaciones, le llamamos las condiciones K, y decimos que se satisface la condición K si la dimensión del espacio vectorial sobre los racionales tiene rango máximo. Es una condición aritmética de estas, una condición aritmética, casi quiere decir racionalidad de los vectores lambda 1, lambda n. Satisface una condición de racionalidad, porque estoy buscando las soluciones de éntuplas racionales y pido una condición de dimensión. Entonces, el teorema es el siguiente. Este teorema es en colaboración con Laurent Mercevan, un artículo en el Journal de Creel, que dice que si tomo una de nuestras variedades que corresponde a una configuración que satisface las condiciones anteriores, la condición de Siegel, hipervelocidad débil, y aparte esta condición aritmética, entonces n fibra sobre una variedad cuasi regular. Cuasi regular quiere decir que tiene singularidades simples, olviden esto. Proyectiva tórica de dimensión n. Entonces, esta variedad fibra, ¿sabe qué quiere decir? Que algunas fibras son singulares. Entonces está fibrada por toros, pero algunos toros son múltiples. Genéricamente, esta variedad en la que se proyecta es no singular. Y de hecho, el teorema es tan bonito que dice que de hecho toda variedad tórica con singularidades simples, en particular toda variedad tórica lisa, se obtiene por este procedimiento. Entonces, aquí esto generaliza los famosos resultados de Hopf y de Calabi-Ekman. De hecho, me dio mucho gusto que Blaine Lawson publicó hace como 2 años un artículo en honor de Calabi y menciona esos trabajos como una generalización no trivial de Calabi-Ekman. Entonces, bueno, esta es una maquinaria que viene de sistemas dinámicos para generar variedades complejas, y entonces está, bueno, pero fíjense que esta condición aritmética es genérica. Dado lambda 1, lambda n, dados estos, lo puedo mover tantitito para esta condición racional. Es una condición densa. Entonces, esto está lindísimo porque quiere decir que puedo obtener
variedades. Bueno, de esta manera, esto le llamamos nosotros una variedad de Calabi-Ekman generalizada. Y aquí tiene el corolario, toda variedad, pero el recíproco es el interesante. Bueno, todo aquí es una prueba que les voy a dar, no la voy a dar. Es una condición la condición de racionalidad es que estas variedades que obtenemos nosotros vienen acompañadas de una foliación no singular, de una acción de CM. Y a veces esas hojas, esa foliación tiene hojas densas, a veces son cerradas, a veces unas sí y otras no. Y esto, una idea maravillosa de Ernesto Lupercio, dice, por lo tanto, esto nos va a permitir definir la noción de variedad tórica no conmutativa. Las variedades tóricas son rígidas, no se pueden deformar. Pero la versión no conmutativa, como el toro no conmutativo, se puede deformar. Es el artículo de Advances que acaba de salir que les digo. Bueno, esta es la recíproca. Si verán ustedes una variedad proyectiva casi regular, entonces existe una fibración en toros, tal que el espacio total es una de mis variedades. Entonces, estas variedades con las que empecé tan sencillitas de M matrices que conmutan, resulta que contienen una infinidad de ejemplos súper interesantes. ¿Cómo va mi tiempo? ¿Cómo va mi tiempo, Luis Manuel? Tengo 5 minutos. ¿Cuánto tengo? ¿Ya se acabó? Bueno. No Son oigo. las 10:50, Sí. profesor. Tienes 3 minutos todavía para luego preguntas. Bueno, ok. Bueno, entonces esta es pues creo que es lo que les quería contar. Bueno, aquí nada más el final, que todo esto lo hago para cuaterniónico y resulta que es preciosa la cosa, pero bueno, ya no los molesto más, con esto acabo. Resulta que puedo. Bueno, aquí entonces voy a poner aquí. Este artículo en Acta Matemática es Laurent Merciman hizo su doctorado conmigo en la Universidad de Lille, en Francia, y esta es su tesis, que me da mucho gusto tener un alumno que tiene una tesis en acta, ¿no? Y bueno, no es su tesis, es resultado de su tesis, en colaboración con Frédéric Bossio. Y el artículo primero que sacamos es este artículo que se llama New Family of Complex Compact Non-Symplectic Manifold, que como ahora que seguramente están viendo muchos jóvenes, pues no sé si pues este artículo nos costó bastante trabajo publicarlo y resulta que son de los más citados que tenemos y ha producido artículos en Annals of Mathematics, en Alta Matemática, etc. Y quiere decir que lo digo para que no se preocupen. Si su trabajo es bueno, va a flotar. Es la mensaje que quiero decir. Y después, la tesis esta es la tesis doctoral. Esta es una continuación, que es un nuevo procedimiento de construcción geométrica de variedades compactas, complejas, no algebraicas de dimensión cualquiera. Es la tesis que hizo bajo mi dirección, que la publicó en Mathematician Allen. Y luego de aquí, bueno, se me ocurrió preguntarle, oye, esta foliación, si tienes todas las hojas cerradas, you tilt it a little bit, la inclinas un poquito, como un flujo irracional en el toro, lo vuelves racional y está foliado por círculo, ¿no? Y dice, a ver, ¿por qué no le piensas? Lo pensamos, y de aquí sacamos esto. Entonces, todas las variedades tóricas con singularidades simples son fibraciones holomorfas con fibras toro, y este salió en el Journal de Creel, que fue un buen artículo, y creo que ya se acabó allí, ya acabo. Okay. Muchas gracias, perdonen por todas las fallas técnicas y todo. No, pues no son culpa tuya, Alberto, eso es, todos andamos en ese. De cualquier manera, yo le mandé a Luis Manuel Tovar y al profesor Cerón el texto, y si quieren pueden pedírselo, con todo gusto lo comparto. Y pues bueno, si hay alguna pregunta, con todo gusto contesto. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Comentarios? Some comments, remarks? ¿No?
Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Me dio mucho gusto. Un gran saludo a Enrique, No, muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarme, muy amables. Muchas gracias.